Hola, hola, ¿cómo están? Apreciados amigos, apreciada, el líder del Club de Aventureros que está siendo partícipe de este curso de liderazgo para, bueno, ahí de tu carpeta, muy aparte el desarrollo de habilidades, ¿no? Dentro de tu liderazgo. Yo agradecida por la invitación a poder dar este tema de acuerdo a bueno, a la psicopedagogía en el club, ¿no? Entonces, me parece muy importante abordar este tema y ahí es donde nosotros como líderes podemos apoyar eh, a nuestros papás, nuestros niños, si es que éste estuviera teniendo alguna dificultad. ¿Está bien? Me presento, mi nombre es Diana Altamirano Guzmán, soy psicopedagoga y hoy te voy a presentar parte de mi trabajo y cómo puedes apoyarnos a que nuestros niños tengan ese apoyo que necesitan dentro del club, ¿no? Entonces, comencemos. Vamos a poder ver voy a proyectar y ahí vamos a ver, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cómo nosotros podemos relacionar temas aquí está, psicopedagogía en el club? Me parece muy interesante poder hablar, ¿no? Sobre este tema. Yo decía, ¿cómo se haría esto, no? Pero ahí analizando un poquito más, usted va a poder hacer ese apoyo, esos ojos que a veces nosotros necesitamos y el apoyo para el papá, ¿no? Psicopedagogía en el club. Y más adelante vamos a ver, ¿está bien? ¿De qué se trata, no? ¿Qué es la psicopedagogía? No es un psicólogo educativo, no es alguien que está constantemente analizándote. No, lo siento, no es eso. ¿Está bien? Entonces, bueno, hay ramas que trabajan ello, pero no nos encargamos específicamente de eso, ¿de acuerdo? Entonces, la psicopedagogía dice, es una disciplina que tiene por objeto de estudio al sujeto en situación de aprendizaje, el mismo que abarca todo el ciclo evolutivo del individuo, quien tiene relación directa con las ramas y disciplinas que actúan en el campo educativo en general. Ahí no hemos podido sacar de la izquierda del 2001. ¿Está bien? Entonces, usted se va a dar cuenta que un psicopedagogo se encarga de sujeto en situación de aprendizaje. Y ahora pregunto, ¿no? ¿Cuándo uno termina de aprender? Pues nunca, ¿no? Entonces, nosotros nos encargamos de todo ese proceso evolutivo en el que el sujeto va aprendiendo, entonces, y cómo aprende y cómo puede aprender de acuerdo a las necesidades que puede presentar, ¿de acuerdo? O en algún caso podemos compensar con alguna intervención. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se relaciona con el club, no? Y haciendo ese análisis, llego a esta pequeña conclusión. Dice, no, estará relacionada con el desarrollo del aventurero, ya que este es una persona en pleno crecimiento. Nuestros niños del club de aventureros son de esto, ¿no? Abarcan desde las edades desde los 6, 7, 8 y 9 años. Entonces, aquí, ¿no? Está en pleno crecimiento. Y por lo tanto, nosotros como líderes estamos pues en directa interacción con ellos, ¿no? Entonces dice, ¿no? Por lo tanto, los líderes que se encuentran en directa interacción podrán conocer y observar aspectos de aprendizaje y o conducta que si es significativo, deberán informar al padre de familia del niño o la niña, ¿no? Esto sería aspectos en el tema que están fuera del estándar, fuera de lo normal, vamos a decir, ya entre paréntesis. Entonces, usted como líder que está en el club y ahí está en constante interacción con nuestros niños, pues va a notar en algún momento cuando éste está teniendo alguna dificultad, puede ser en su aprendizaje, puede ser conducta o a nivel emocional que sería igualmente total, ¿no? Entonces aquí podemos ver que las clases de nuestros aventureros, ¿no? Dice, ¿no? En nuestro cuadernillo, nuestros cuadernillos y que pertenecen a una edad específica están siendo elaboradas de modo que dice, ¿no? Esté adaptada a la capacidad de realización típica de esa edad.
Entonces, aquí vamos a explicaros un poquito. Usted esto va a encontrar este cuadro, va a encontrarlo en el manual. Ahí está bien. Ahí podemos encontrar la clase de abejitas laboriosas, la edad de los 6 años, el color azul celeste, el énfasis general, dice, no, operatividad, ayudar en el hogar, ser ordenado y el ítem de la ley que está enfatizada para esta edad es la obediencia. Entonces, cuando usted se dará cuenta, y se habrá dado, ¿no? Que a los 6 años nuestros niños están todavía consolidando el aprendizaje de la lectoescritura. Es decir, que a los 5 años, que estaba en kinder, nuestros niños sí van aprendiendo el tema de las vocales, los números, todo ello, pero ya hasta pueden escribir, ¿no? Sílabas. Pero a partir de los 6 años, que sería primero de primaria, nuestros niños a mediados de años, ahí es cuando ya debieran de tener, ¿no? Ya estarían escribiendo de palabras con de 2 sílabas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mamá, papá, ahí, ¿no? Estas palabras. Entonces, nuestros niños están en ese proceso del aprendizaje de la lectoescritura a los 6 años, ¿no? Va ahí todavía leyendo, no de una forma fluida. Entonces, ahí usted en el cuadernillo observa, ¿no? Que está en la primera hoja, cuando se habla sobre el voto, la ley, se está hablando sobre pintar, es más de pintado. ¿No? A la edad de los 7 años, ¿qué pasa? ¿No? Rayitos de sol. Ahí vamos a poder ver y el ítem de la ley que está enfatizada es la pureza. ¿Ya? A los 7 años, sí, nuestro niño ya sabe leer, ya sabe escribir y ya también estaría él empezando a escribir palabras trabadas, ¿no? Pra, que vienen son de 3 consonantes, ¿no? 2 consonantes, una vocal. Ya, ahora el tema de nuestros niños constructores, ¿no? 8 años, el ítem de la ley enfatizada es la bondad. En el tema de desarrollo, nuestros niños de 8 años, pues ya tienen comprensión lectora, ¿no? Ya leen y ahí su lectura ya empieza a ser más fluida. Está bien, entonces aquí podemos ver que nuestros niños ya suman, ya restan y ya están entrando a otras, también a la multiplicación en algún caso, ¿no? Entonces, en realidad sí. Entonces, aquí y en manos ayudadoras a los 9 años, nuestro niño ya debiera haber consolidado todas estas áreas instrumentales, que son la lectura y la escritura, ¿no? Entonces, aquí vamos a poder ver que el ítem de la ley enfatizada es la reverencia y la colaboración, ¿no? Nuestros niños de 9 años in- pueden tener ciertas dificultades que más adelante vamos a ir viendo, pero que pueden compensarse. Pero ahora, si estas persisten, ahí es necesario poder hacer el apoyo. ¿Ya? Ahora, volviendo al club otra vez. Dice, ¿no? ¿Quiénes son los líderes del club? Usted en su club tiene un director, tiene un codirector, un secretario, un tesorero, un capellán, un consejero y un instructor, ¿no? Son todos ellos. Ahora, de repente, tu club tiene todos ellos y es una bendición. Pero si tu club, puede haber clubes, ¿no? Que solamente existe el director y el secretario. O el director, el codirector y el secretario hace el mismo de consejero, el director hace de consejero. No hay capellán, el director hace esa función o el codirector hace esa función porque les encarga la meditación, ¿no? Y también hay el consejero, por ejemplo, ¿no? Que hace también de instructor. Pero de todos ellos, ¿quién está en directa interacción con nuestros niños? ¿Quién es el que da el avance de los cuadernillos? Es el instructor, ¿no? Y el consejero, pues ahí tiene su momento de unidad. Pero muchas veces que estos dos hacen, uno es el que hace esta función de estos dos personajes que debía haber, ¿no? Entonces, ahí voy a hablar un poquito más sobre el consejero e instructor.
y de algunas características a resaltar. Muchas de ellas usted lo tiene, ¿no? Tiene, es un gran líder, apoya a nuestros niños, es muy bueno, ¿no? Ahí tiene habilidades, virtudes que resalta dentro de su liderazgo como consejero o un instructor, ¿no? Que prepara la clase para poder hacer que nuestros niños aprendan de una forma interactiva o incluso usted ya prepara un material para que nuestros niños en el avance eh, del, del cuadernillo está usted ahí proporcionándoles formas de cómo entender mejor la historia, ¿no? Por ejemplo, ahí dice algunas de ellas que quiero resaltar, y dice conocer las características de cada edad. Usted siendo consejero, no le puede pedir a un niño de 9 años que se comporte como uno de 6 años, ¿no? O uno de 6 años que se comporte como uno de 9 años, que su habilidad, su el tema de ¿qué se llama? Del desarrollo cognitivo no es el mismo de estos dos, ¿no? Entonces dice, la edad de los aventureros involucra a niños que están descubriendo la vida, la escuela, las responsabilidades, y es aquí cuando comienza a tomar sus primeras grandes decisiones. Un buen consejero entiende y trabaja con esa realidad. Para eso es importante leer buenos libros, observar y buscar consejos de líderes con más experiencia o profesionales en el área. Ahora, entonces, usted me dirá, yo como consejero, entonces tengo que leer y leer y leer y buscar, mejor no. No, tranquilo, usted sí puede hacer eso, también puede hacerlo. Y de otra forma, usted va a poder ganando experiencia y con nuestros niños, ¿no? Si usted lee, busca la edad, cómo son, y usted lee el manual, que ahí también describe un poquito más en otros niños, en la parte que dice entendiendo al aventurero, usted va a poder darse cuenta de de lo que se necesita saber de nuestros niños, ¿no? El siguiente, ¿no? Dice conocer varias habilidades. Toda habilidad dominada por el consejero es una llave adicional que puede ser usada para abrir un corazón cerrado. Es muy importante ser versátil y tener experiencias variadas para que siempre pueda tener alguna cosa nueva y presentar a su niño. Conocer varias habilidades. Usted, hay poco de darse cuenta, cuando un niño, y usted eso hace en realidad de manera indirecta, cuando un niño se siente mal, cuando un niño está queriendo llamar la atención a través de su comportamiento, ahí va a poder ver qué voy a hacer. Usted ya lo hace, ¿no? Y cuando el niño se siente mal, usted lo aconseja, lo abraza o le dice qué ha pasado, le pregunta. Y hay muchas maneras de poder hacer que nuestros niños se sientan mejor, ¿no? Puede ser hablándoles o en algún caso haciéndoles partícipe de las actividades y en algún momento, ¿no? Y ellos se sienten los más importantes y ahí es donde usted tiene esa conexión con ellos. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿qué aspectos tenemos que tomar en cuenta sobre los aventureros? Y ahí usted va a poder ver en el capítulo del manual que dice conociendo al aventurero, ¿no? Dice, ¿no? Que nuestros aventureros tienen ciertos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Dice la necesidad de intercambiar ideas y hacer cosas juntos, la necesidad de afecto, el lugar del elogio. El gusto por la aventura, la necesidad del incentivo, la necesidad de reglas, sentido y habilidad y competencia, el crecimiento emocional del niño. Todos estos subtítulos tienen ahí escrito algo para que podamos entenderlo mejor, ¿ya? Pero me gustaría resaltar algunos, ¿no? El lugar del elogio, ¿no? Cuando a nuestros niños, ya a todos nos gusta que alguien, cuando hemos hecho algo, nos diga que lo hemos hecho bien o que por lo menos se ha hecho, ¿no? Lo hiciste, felicidades, qué bonito te salió esta actividad, o qué bonito pintaste, o al final, si hemos mandado alguna pequeña tarea, qué bueno que has hecho, les vamos a dar un premio, ¿no? En lugar del elogio. Entonces, así nuestro niño se siente motivado a poder
continuar, ¿no? Pero cuando no hacemos esto, entonces como que vengo a cumplir, es como, sí, es como vengo a cumplir, pero no siento que me motiva, ¿no? Entonces, algo que no te motiva, pues no te inspira, ¿no? A hacer las actividades. Entonces, otra actividad es la necesidad de pertenecer, ¿no? Dice, esos niños tienen una gran inclinación para pertenecer a un grupo, perdón, a un club, a un cuerpo de compañeros. Cada niño necesita un grupo pequeño de niños, de amigos íntimos. Las niñas desean estar con las niñas y los niños con los niños. Cada cual cree frustrante quedar apartado de un grupo. Ahí usted va a poder ver y en el campamento se va a dar cuenta que nuestros niños presentan un sentido de pertenencia cuando otro club los desafía. Entonces todos ellos se unen o se cuidan. Entonces ahí es cuando uno quiere pertenecer. Pero si nosotros lo dejamos de lado, no tomamos en cuenta las necesidades que tiene este pequeño o pequeña, pues puede que al siguiente reunión ya no lo veas, ¿no? Digo, no, es que si el club es así y ahí vas a conocer y pues, al momento de preguntar, la mamá te va a decir eso, ¿no? Que no se siente o a veces se duerme, es porque no está encontrando una motivación. De acuerdo. Ahora, el crecimiento emocional del niño dice, ¿no? Durante la edad de 6 años a 12, el desarrollo emocional y cognitivo del niño sucede rápidamente. El niño no solamente recuerda los hechos sucedidos, pero es igualmente capaz de recordar los sentimientos que tuvo cada situación, un viaje, un accidente o una visita. Tanto se registra en esa edad los detalles de la duración del viaje o cuán serio fue el dolor o lo que fue dicho o hecho, como también todo lo que fue sentido, ¿no? Entonces, el crecimiento emocional del niño va a ser tan impactante en cuanto como tú los trates o cómo se tenga esa vivencia dentro de tu de aventuras. Entonces, este grupo, esta familia, este club que tú tienes dentro del club es pues es un espacio para que nuestros niños, uno, ahí si es que tuviera problemas dentro de su familia, ¿no? Sea un lugar donde él pueda encontrar paz, puede encontrar, ¿no? Quizá a alguien a quien pueda aconsejar o en algún momento, ¿no? Alguien que le puede ayudar, ¿no? He visto, por ejemplo, que ahora algunos de nuestros padres, que los papás jóvenes, papás, eh, tienen un pequeño, digamos, imaginemos este hecho, ¿no? Tiene su pequeño en casa, él está estudiando, está en primero, segundo, pero no, él está haciendo todavía difícil, primero de primaria, imagínate. ¿No? Que está empezando a escribir, a leer, pero el papá solamente le exige y le dice, haz, ¿no? Y no le explica. ¿Él va a sentir que hace apoyo de ellos? No, pero en el club, cuando está llenando el cuadernillo, el consejero o el instructor le está ayudando, esto se hace así, mira, puedes escribir, yo te dicto, le doy maneras de poder hacer que escriba cada letra, entonces ahí el niño se da cuenta que está encontrando a alguien en quien apoyarse tanto para lo académico o puede ser lo emocional, ¿de acuerdo? Otro de los aspectos, no, ahora dice, ¿cómo saber que mi aventurero está teniendo dificultades? ¿Cómo me doy cuenta? Incluso puede ser una gran pregunta para cada uno de nosotros, el tema de decir, ¿qué hago si mi aventurero constantemente se olvida sus cosas? ¿Qué hago si mi aventurero no habla con los demás, solo realiza las actividades? ¿O qué hago si mi aventurero está, cuando al momento que nos toca avanzar con el cuadernillo, él dice, no, en mi casa lo voy a hacer, te dice, ¿no? O te dice, yo solamente voy a pintar y eso, ¿no? Que en su casa lo va a hacer y al siguiente lo trae, pues ya está hecho, ¿no? Y dice, ¿qué momento ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Entonces, ¿qué hacer en ese momento? ¿Por qué en realidad, ¿no? ¿Qué está pasando para que nuestro niño no esté realizando aquellas actividades o no esté comportándose como el resto, que sería casi el estándar, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? El primer paso es observar.
usted como líder, observe y observe el comportamiento de los niños, ¿no? Ahora, no quiere decir que a partir de ahora usted va a estar al ojo así, ¿no? Con los niños, que esto es normal, esto no es normal. No, tranquilo. Hay algunas conductas que se van a resaltar y usted se va a dar cuenta fácilmente. Lo que yo te pido ahora es que usted observe y, dice, ¿no? Observa y preocúpate si en el aprendizaje hay algunas dificultades, ¿no? Si nuestro niño, te pongo ese ejemplo, ¿no? Te dice, porque me ha pasado a mí, que mi aventurero me decía, no, yo no voy a hacer, me decía, hermana, yo solo quiero pintar, me decía, ¿no? Entonces yo decía, ¿pero por qué? Él solamente pintaba o decía, esto primero haré y luego, y cuando yo quería dictarles o quería decirles la respuesta, ellos decían, él me decía, este, hermana, haremos conmigo, pero después me decía, ¿o de dónde tengo que copiar? Me decía. Y yo le miraba y bueno, es algo preocupante, ¿no? Porque decía, ¿y por qué no hace como los demás? Porque los demás, ya hermana, dicte, dicte, decían, ¿no? O te decían, o ya los demás hacían la respuesta, ya tenían la respuesta, pero él no. Entonces, me era para mí sospechoso el tema de que mi niño no está escribiendo, sino que está dedicándose a pintar, pero al siguiente me lo traía muy bien y con letra que podría decir que no era suya, ¿no? Entonces, antes, aquí, ¿cómo nos damos cuenta que está teniendo él dificultades en el aprendizaje? ¿No? Y dice, ¿no? Eh, las dificultades en el aprendizaje pueden darse a lo largo de la vida, si bien mayoritariamente se presentan antes de la adolescencia y en el curso de procesos educativos, métodos educativos intencionales de enseñanza y aprendizaje sería la educación regular, formales e informales, escolares o no escolares, en los que intervienen o impiden el logro del aprendizaje, que es el objetivo fundamental de dichos procesos, ¿no? Entonces vamos a ver que las dificultades del aprendizaje pueden darse en este espacio de el desarrollo, ¿no? Entonces, que vamos a necesitar ver si este está teniendo dificultades, el tema de lectura, escritura, todo ello, ¿no? Entonces, dice ahí, bajo las denominaciones de problemas escolares, que pueden ser bajo rendimiento escolar, ¿no? Nuestro niño no está presentando sus tareas en la escuela, no está, se deja todo para última hora, su cuadernito es o no está comprendiendo la clase porque en la tarde, bueno, no está haciendo en la tarde, en la mañana pasa clases, pero en la tarde tiene que ayudar o tiene que cuidar a su hermanito, perdón, y, y está teniendo un bajo rendimiento escolar, ¿no? Aquí, aquellas DEAs, que son las dificultades específicas del aprendizaje, y vamos a llamar las famosas DIF, ahí entran, ¿no? Porque son específicamente de un solo área y que está, bueno, tiene también una disfunción cerebral, ¿no? Pequeña, ¿no? Ahí. Y aquellas que son TDAH, que es el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Entonces vamos a conocer qué síntomas tiene y qué debemos tener en cuenta, ¿no? A veces vemos que el niño solamente no hace caso y solamente y se mueve y le gusta jugar y jugar, entonces nosotros decimos, ah, no, él tiene TDAH. No, es que no hace, se mueve nomás, ¿no? Puede ser, pero también puede ser que esté pasando otra cosa y en ese momento es el único momento en que puede jugar y nadie le está poniendo límites, entonces se siente, pues, ¿no? En la libertad de poder realizar, de moverse y todo ello, ¿no? Porque nadie le ha puesto límites o porque no estamos haciendo eso, ¿no? Entonces ahí estamos como que podemos llegar a decir, no, no, es hiperactivo, TDAH es, posiblemente, pero no somos todavía, no, tiene que cumplir ciertos requisitos para que pueda tener ese diagnóstico, ¿no? Y las DIL, ¿no? El discapacidad intelectual limítrofe, ahí vamos a hablar más adelante. ¿Cómo identificar? Lo he tratado de resumir para que usted pueda tener en cuenta qué observar, ¿no?
dificultades específicas del aprendizaje, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo identifico que mi aventurero está teniendo estas dificultades específicas, ¿no? Que están de acuerdo solamente en un área? Puede ser matemática, puede ser cálculo, ¿no? O puede ser, perdón, matemática y cálculo mismo. Puede ser lectura, puede ser escritura, cálculo, ¿no? Entonces ahí podemos darnos cuenta que son específicas en un solo área y que estas pues tienen una connotación genética, ¿ya? Y que, bueno, si fuera en todas las áreas, ahí estaríamos notando un, no, un problemas generalizados del aprendizaje, que en este caso sería eh, un, perdón, ahí estaríamos notando no, hay un retraso, ahí está esa palabra, un retraso en el desarrollo, ¿no? Entonces, ay, así todo en todas las áreas, no puede matemáticas, no puede lectura, no puede escribir y otras actividades más. Incluso se va a notar en el mismo habla, ¿no? Que va a haber un retardo, este, en tema del desarrollo del lenguaje. Ya, entonces, ya nos vamos a dar cuenta que eso es generalizado, ¿ya? Entonces, eso se debe trabajar desde otra forma. Pero aquí te voy a hablar sobre las dificultades específicas del aprendizaje, cómo identificar. Ahí vamos a ver si nuestro niño tiene dificultades con la lectura, ya que puede ser compensada, pero esta de la lectura puede arrastrar otras más, otros síntomas. ¿Está bien? Ahora, baja comprensión lectora. A la edad de 9 años, mi niño sigue leyendo luego fueron a luchar los mm, malos. Después, si mi niño está leyendo así a los 9 años, entonces hay que hacer un apoyo ahí, ¿ya? La escritura grotesca y linealidad, dice, ¿no? Dentro de los procesos motores, nosotros hemos aprendido que el uno, que por ejemplo la C, empezamos por aquí y terminamos por aquí, ¿no? Ahí, la O, la E, no empezamos, ¿no? Por abajo. Por ejemplo, si dibujamos un número uno, ¿cómo escribimos? No vamos de abajo y la versión su palito pequeño, ¿no? Entonces, hemos aprendido a que se escribe, hay un punto de ataque y un punto de finalización de la letra, de la grafía. Entonces, puede ser grotesco, que sería algo así, y vamos a ver otro ejemplo también, y la linealidad. Si nosotros tenemos el cuadernillo que viene cuadriculado, entonces su letra se está yendo al cielo, ¿no? Ahí, o se está bajando hacia abajo, ahí vamos a ver, ¿no? Puede ser esas dificultades. ¿Ya? Aquí va, aquí está. Dificultades reiteradas en el cálculo. Ahí está. No consolidación del aprendizaje del sistema de irregularidades de la escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser hasta los 8 años, puede haber esto. A los 9 años están en esa transición ya de entrar a una etapa donde ellos ya su lectura deberá estar pues fluida, ¿no? Su escritura debiera también. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta que él todavía está teniendo dificultades o está en esa transición de consolidar el sistema de irregularidades de la escritura? Cuando veamos que está escribiendo una palabra. Por ejemplo, ¿qué son estos sistemas de irregularidades de la escritura? Cuando hablamos de una grafía con tres fonemas o un fonema con tres grafías, con dos grafías. Y la H, por ejemplo, ¿no? El tema de las tres grafías, las tres fonemas, perdón, puede ser la C, la Z y la S, ¿no? Que em, en la pronunciación pueden ser casi iguales, ¿no? Entonces ahí podemos ver que específicas, por ejemplo, aquí dificultades específicas, ¿no? Él haya escrito específicas, específicas, pero con S.
Entonces, ahí, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta que todavía está aprendiendo eso. Entonces, ¿se puede compensar? Sí, normal, con el tiempo, ¿no? Pero si está teniendo, entonces ahí vas a poder darte cuenta, ¿ya? Inatención fácilmente, ¿no? Ahí vamos a ver el tema de conducta, que se distraen fácilmente, que nuestro aventurero encuentra. Dice, vamos a pintar de tal color, y encuentra sus cosas, acá su estuche, pero en su estuche ahora había habido un juguetito. Ah, empezó a tocar, me distrae, se distrae fácilmente. Omisión, rotación y sustitución, ¿no? Son algunas contaminaciones dentro de su escritura, que puede ser omisión, tema de obviar alguna letra, ¿no? Alguna consonante. Rotación, ¿no? Hay una consonante que no está el tema de que está volteado, vamos a decir, ¿está bien? Y en sustitución también puede ser una consonante que está siendo sustituida por otra. De aquí vamos a ver un ejemplo, ¿no? Decía, esta es una historia en la que se le dictaba al niño y él escribía así, ¿no? Él dice, exclamó Juan, ¿cómo me gustaría volar? Dice, ¿no? Aquí exclamó. Aquí hay una separación, ¿no? Entonces, exclamó era. Ajá. ¿Cómo me gustaría aquí en encadenamiento, por ejemplo, molar, dice, ¿no? Y en realidad en la lectura, el texto era volar. Entonces, aquí hay una sustitución de la M por la B. Dice volar. Estaba Zenobio y su madre, ¿no? Estaba, ¿no? Y no vio a su madre en realidad era, ¿no? Entonces aquí ya cambió incluso la palabra, a acercarse. Por eso, dice, ¿no? Por eso aquí tendría que haber una separación, aquí un encadenamiento. Se asustó lo mismo y la madre le preguntó qué mira, estaba ahí incluso falta de signos signos, ¿no? Signos de puntuación, ¿no? Entonces ahí podemos ver que no está teniendo eso y lo escribe así, de corrido, ¿no? Estaba pensando lo bonito que es volar. Aquí otra vuelta de sustitución, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta y si vemos, ¿no? Que su letrita está así, pues hay que apoyarla, ¿no? Y el tema de linealidad, escribe así, se está cayendo aquí, ¿no? O es muy grotesco en el hecho de que no se entiende lo que está escrito ahí. ¿Bien? Siguiente. Dice, aunque no todos los niños con TDAH cumplen criterios diagnósticos de trastornos de aprendizaje, la gran mayoría tendrá dificultades académicas que serán resultado de su distracción, impulsividad y comportamiento inquieto. Ahora, hablando sobre el TDAH, podemos decir, no, mi niño no escribe, bueno, tiene dificultades en su escritura, lectura, no, es un niño que, que tiene dificultades, entonces yo digo que tiene dislexia, tiene dispersión, porque está rotando la letra, o otra cosa que no es así. El TDAH con dificultades de aprendizaje puede tener a cierta comorbilidad, pero no es que, bueno, puede haber esa confusión de diagnósticos por los mismos síntomas que pueden estar desarrollando, ¿no? Y aquí el tema del TDAH puede ser que nuestro niño tiene esas dificultades en la escritura, pero en realidad es TDAH, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo es que tiene esas dificultades académicas? ¿Por qué? Porque sencillamente él se distrae, entonces no ha aprendido realmente, no está atendiendo, entonces va a tener dificultades a consecuencia de su distracción, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar un poquito sobre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Tres síntomas a tomar en cuenta, que son el déficit de atención, impulsividad e hiperactividad. ¿Ya? Estos nuestros niños deben, si lo tienen, ahí nos vamos dando cuenta, ¿no? No atiende, es impulsivo, es hiperactivo, tiene pilas a toda hora, ¿no? Y vamos a ver aquí, ¿cuáles de los síntomas puede estar teniendo él? En la edad preescolar, ¿no?
Dice, es más hiperactivo que impulsivo, se mueve bastante, es desobediente, se aburre de las actividades, interrumpe cuando habla, es absorbente y agotador. El escolar, ¿no? Dificultad para adquirir hábitos de higiene y académicos, ahí está. Hace perder el material constantemente, se olvida, ¿no? De sus cosas. En el club, vamos a ver, ahí los niños, cuando salimos, tenemos una salida, dejan, aquí voy a dejar esto, y se olvidan y después lo hacen perder, ¿no? O sus papás los mandan algún, no sé, topper, perdón, donde llevar sus cositas y se olvidan o lo hicieron perder, ¿no? Se saca la ropa en todas partes, no hay problema, ¿no? Son impulsivos, parte de. Contesta precipitadamente, ¿no? Pues como decía, interrumpe cuando habla, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo un juego, no espera su turno. Ya estamos haciendo un juego de, no sé, poner, ya cada uno pone, ¿no? Pero en orden, pero se va a adelantar. Entonces, ahí está, su impulsividad. Interrumpe su tarea, se mueve o juega, ¿no? Se distrae fácilmente, no apunta a sus tareas, distrae a los demás. ¿No? Algo que él ve que es chistoso y para los demás también. Entonces empieza a distraer a los demás, no porque él quiera, sino porque es algo que va muy por dentro realizar estas conductas. Está bien cómo nosotros podemos trabajar, ahí va a haber, ¿no? Las sesiones correspondientes al caso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a poder notar estos síntomas en nuestros niños. Otro de ellos que sí, se va a distraer fácilmente, vamos a decir, niños, saquen todos sus cuadernillos. Ya todos empiezan a sacar, él tal vez te está hablando, y al final no sacó o dijo, ya voy a sacar y sacó solamente una cosa, pero se distrajo que de los demás niños, y ahí va pasando de manera secuencial otras cosas que no fue lo que usted le pidió. No, ahora si le dice, le pide algo, lo va a hacer, pero si le pide varias cosas a la vez, se va a enfocar solamente en una. ¿Está bien? Ahora, trastorno del espectro es ahí, ¿ya? Experto. Se, vamos a arreglarlo. Es del ahí está. Trastorno del espectro autista, TEA. Ya, ahí vamos ahí, perdón. Lista. Ya, trastorno del espectro autista. Dice, ¿no? Es una condición del neurodesarrollo que afecta la configuración del sistema nervioso y el funcionamiento cerebral. Se caracteriza por dar lugar a dificultades para la comunicación e interacción social, para la flexibilidad del pensamiento y de la conducta de la persona que lo presenta. Es decir, aquí vamos a ver, bueno, entonces tiene que ver con el tema del neurodesarrollo. ¿Está bien? Es un, perdón, bueno, dentro del neurodesarrollo va a haber ciertas áreas afectadas dentro de esto. Entonces, el trastorno del espectro autista, que se divide en dos en realidad, ¿no? Que algunos pueden ser el tema de Asperger y el tema de autista. El tema de autismo tiene un compromiso intelectual.
¿Está bien? Y aquellas características que va a presentar nuestros niños son, ¿no? Alteraciones de los intereses, actividades y conductas, ¿no? Y aquí vamos a poder tener en cuenta algunas de ellas que vamos a ver. Si nuestro no aventurero está teniendo estos comportamientos a la edad de 6 años, o que el mismo papá no lo dijo, ¿no? Pero lo trae al club y podemos ver que tiene estas características. ¿No? Dice insistencia en rutinas o resistencia a los cambios o situaciones poco estructurada, juegos repetitivos con juguetes, alinear objetos, encender o apagar luces, apego inusual a algún juguete o objeto que siempre lleva consigo que interfiere en su vida cotidiana, hipersensibilidad de los sonidos al tacto y ciertas texturas, ¿no? Respuesta inusual ante estímulos sensoriales, ¿no? Por ejemplo, si hay mucho bullicio, el de que te va a tapar las orejitas, no va a querer, ¿no? Patrones posturales extraños como andar en puntillas o estereotipias o manierismos motores, ¿no? Tema de mover las manos, ahí, ¿no? Que son movimientos estereotipados, ¿no? Que no son usuales dentro de, del comportamiento. ¿Está bien? Entonces, algunas de otras también son alteraciones en la comunicación, desarrollo deficiente del lenguaje que incluye mutismo, entonación rara o inapropiada, ecolalia, que es una colalia, va a ir repitiendo ciertas palabras o va a repetir aquello que tú le dices, ¿no? En caso, dice, de que no hay deficiencia en el desarrollo del lenguaje, existe un uso limitado del lenguaje para comunicarse y tendencia a hablar espontáneamente solo sobre temas específicos de su interés, lenguaje fluido, pero poco adecuado. Aquí, por ejemplo, yo tenía un estudiante, ¿no? Yo le hablaba, vamos a hacer esta actividad, le decía, y a él le gustaba hablarme de los dinosaurios. Y no paraba de hablarme de los dinosaurios, ¿no? Entonces decía que, muy aparte otras síntomas que él tenía, aquí podría decirte que es ese que entraría también, ¿no? Alteraciones sociales, dificultad para unirse al juego de otros niños o intentos inapropiados de jugar conjuntamente, ¿no? Limitada habilidad para apreciar las normas culturales, vestirse, los estímulos sociales que producen confusión o desagrado, ¿no? Ahí va a poder tener esa dificultad para asociar, para tener habilidades sociales con los demás niños, ¿no? Relación con adultos inapropiada, demasiado intenso o inexistente, ¿no? eh, Muestra reacciones extremas ante la invasión de uso de espacio personal, aumenta resistencia intensa cuando se la presiona con consignas distintas a su foco de interés, ¿no? Él está haciendo su actividad solito, no está, no quiere, no, son más un tanto independientes que prefieren, bueno, y les pides algo, no te van a hacer caso, no te van a dirigir la mirada, al momento de quererlos dar la mano, te va a agarrar solamente una partita y te va a soltar, eso, ¿no? Entonces ahí vamos a poder ver aquellos síntomas. Si usted nota estas eh, conductas dentro de su niño, de su aventurero, entonces hay que hablar con el papá en el hermano. Tal vez puede apoyarle de esta manera en casa, háblele, juegue con él, a veces no me explica. Bueno, ahí el papá vas a notar que el papá ya sabe de esto o que el papá está teniendo, ¿no? Ah, sí, 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 me ha dicho la maestra y ahí vamos a poder ver que la maestra misma de aula de escuela anota esto y también tú eres otra persona más que le va a apoyar al papá a que sea necesario llevar a un especialista. ¿Está bien? Entonces, de todo ello que hemos ido hablando, es necesario anotar, ¿no? Algo que, por ejemplo, no había comentado es el tema del desarrollo del lenguaje, ¿no? Que igual va a tener esa connotación dentro de los niños autistas. Y también el tema de Asperger va a tener algunas características, pero no hay compromiso intelectual. Más bien va a estar por encima del resto, ¿no? De los niños de su edad.
Entonces, aquí pasando a salud emocional, ¿no? Recientemente me comentaron, una de nuestras líderes me comentaba y me decía, no, yo veo que mi niño tiene, no sé, cada que viene al club está lastimadito cierta parte, ¿no? Su manito está lastimada, o es que siempre juega y se cae, o qué pasa, ¿no? Y de repente ella estaba cerca al baño y los niños ahí cuando entraron todos al entrar al baño están hablando y uno de ellos le dice, ¿cómo te has lastimado? Le dice, ¿no? Y él le dice, fácil, le dice, me he hecho con esto, me he sentido aquí. O sea, ahí a él mismo se auto lesionado y bueno, esto es una característica que no es común dentro de los niños, ¿no? Que él lo haya hecho con intención. Entonces ahí tendríamos que ver, ¿no? Y preguntaba, ¿y cómo reacciona cuando se enoja o qué pasa si algo le sale mal? Y me decía, se frustra, ¿no? Y dice, yo no puedo, o los niños no lloran, o sea, tiene implantado esa frase, ¿no? Que los niños no lloran. Entonces, quizá esté pasando algo en casita y para mí es muy necesario poder ver que tú como consejero, como líder, tomes en cuenta estas situaciones también, ¿no? Si nuestro niño está teniendo baja tolerancia a la frustración, por ejemplo, cuando vamos a hacer ya, vamos a pintar todos, ¿no? Y les damos a los niños y de repente uno de ellos se tarda más o todos, yo ya he terminado, el otro dice, y este aventurero no terminó y dice, y se enoja, ya no quiero, dice, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta que no está teniendo, que está teniendo baja tolerancia a la frustración. Está bien, entonces, y otras conductas más que vamos a poder ver que cuando se enoja reacciona de alguna manera, que no le gusta perder, por ejemplo, que para él es todo yo, también puede ser, ¿no? Y algunos trastornos de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Que vienen acompañados de esto o que son consecuencias de nuestros niñitos, tal vez están comiendo las uñitas, este, puede ser, o, eh, o por ejemplo, dentro de los trastornos de ansiedad, que el niño bueno, tiene estos episodios donde quizá en casitas esté orinando, ¿no? Puede pasar esto, ¿no? Esté orinando porque es pequeño y bueno, todavía no está controlando durante la noche, bueno, los esfínteres, ¿no? Entonces, pero ¿a qué se debe esto, no? Quizá hay presión en casa, quizá es el hermanito mayor y está cuidando a su hermanito y a veces cuando el pequeño llora, entonces le echan quizá la culpa a él y se siente con esa presión de que tiene que estar todo bien, ¿no? O sea, ya con un cargo. Entonces puede estar dándose eso, ¿no? Quizá. Entonces, ahí vamos a ver estos niños y cómo poder apoyarlos, hay que trabajar sus emociones, por ejemplo, ¿no? Tema de que no está o los está reprimiendo o simplemente no sabe cómo canalizar estas emociones y prefiere, por ejemplo, ¿no? Un tema mm, perdón, un tema de no hablarlo, decir, ¿cómo te está yendo? Pero me le decimos al aventurero y él te dice, está bien, todo bien. Pero vemos que hay presión, que su carita se llena ¿no? Sus ojitos tal vez se llenan de lágrimas, porque no lo va a decir, ¿no? No está en confianza, o quizá tampoco quiere hablar sobre ello. Ya, entonces hay de la depresión infantil, ¿no? Su baja autoestima, nuestros niños se estresan, entonces quizá eso también, o no se sienten tan queridos dentro de su casa, tal vez, o dentro quizá bueno, del contexto en el que él tiene, ¿no? Entonces,
ahí puede estar surgiendo esto, ¿no? A consecuencia de una baja autoestima, no hay interés dentro de hacer las actividades, quizá ahí está la presión, como digo, de que tiene que cumplir ciertos roles de hermano mayor, o quizá ahí, ¿no? En casita, igual apoyar el trabajo de sus papás, quizá tiene tiendita, entonces ya los niños de a una edad temprana tienen que estar ahí y sienten con esa presión, ¿no? Que de tener que apoyar. Entonces, estos puntos hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Si nuestro niño no está sabiendo canalizar o canalizar sus emociones, por ejemplo, no reconocer que se siente triste o que se siente que hay como el caso del niño que les decía, ¿no? Que él se lastimó, en algún momento se lastimó y él dijo, no, los niños no lloran. Entonces eso no está bien, ¿no? Entonces ahí está reprimiendo un sentimiento, una emoción, perdón. ¿No? ¿Cómo nosotros podemos ayudar? Pues está dentro del consejo a los padres, ¿no? Si usted como líder y consejero o instructor o, o alguien como líder de club, ¿no? Encuentra estas situaciones. Entonces, no hay que alertar tampoco al padre y decir, hermano, su hijito tiene dislexia, hermano, su hijito tiene este TDAH, hermano, su hijito es TEA. No, usted, pues nosotros lo que tenemos es solamente un presunto diagnóstico, pero ni así. Solo diga al hermano, ha pensado llevarle apoyo, no sé, creo que necesita apoyo en lenguaje o en lectura, algo así, ¿no? En la lectoescritura, algo así. Entonces, eso va a hacer que el papá va a tener en cuenta otro poquito más que sirve para poder apoyar a su niño, ¿no? O hermano, quizá, tal vez, ahí, ¿no? Dejo una frase que me había olvidado más antes, que es de cuanto más palabras de afirmación tengan nuestros niños, ellos se sienten aún más, ¿no? Y desarrollamos su independencia en el tema del desarrollo de su autoestima. Entonces, es necesario. Tal vez si el niño lo ves así dentro de tu iglesia, entonces, hermano, abrácelo más a su hijo. Hoy necesita 10 abrazos antes de dormir. Hermano, así, o hermana, ¿no? Entonces, hay cosas que podamos apoyar de esa manera. Entonces, ¿cómo podemos o dar algún consejo, ¿no? En la búsqueda de un profesional en psicopedagogía, psicología, fonoaudiología, tema de los niños que, por ejemplo, no están pronunciando bien ciertas palabras y bueno, es una edad de 8 o 7 años, por 7, 8 años, entonces hay que trabajar, ¿no? Si su pronunciación no es la correcta de algunas consonantes, entonces es necesario que pueda haber una intervención del profesional necesario, ¿ya? Y si fuera en el caso de un niño que se mueve constantemente, o sea, un TDAH, perdón, entonces, o un TEA, igual una evaluación en neurología, ¿está bien? Pero hay que ser minuciosos a los papás. ¿Por qué? Porque los papás lo pueden tomar muy personal o pueden tomar de decir, puede ser para bien o para mal también, ¿no? Y hay que tener cuidado de esa parte. Búsqueda de una evaluación en algún centro como CEREFE o IDAI, ¿no? Si es muy notorio estos síntomas, entonces hay que decirle al papá que necesitamos un centro. Y ahí puede ser, ¿no? CEREFE, que es del gobierno, y de ahí también que se deje. ¿Está bien? Entonces, gracias, apreciado líder, por apoyar al Club de Aventureros, por ser parte de este ministerio tan bonito que, bueno, las bendiciones de Dios no están sobre el desarrollo de nuestras propias habilidades y más todavía que trabajamos con un grupo tan lindo y pues, tan puro que son nuestros niños, ¿no? Entonces, que tu liderazgo sea de gran bendición para cada uno de ellos, ¿no? Y a la vez también Dios ahí te va a ir bendiciendo de maneras que tú no lo imaginas, ¿no?
pues no se puede ser solamente en el club, sino puede ser en el trabajo, en tu familia, en tus estudios quizá, o de maneras que el alimento puede ser, ¿no? Entonces, sigue trabajando, querido club, ¿no? Querido líder, sigue trabajando, sigue siendo ese líder que colabora, apoya dentro del club, ¿no? Y que tu liderazgo sea de gran bendición y sea muy bendecido por Dios. Gracias por atender y escuchar este taller.